Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver un tema relacionado a la tabla periódica. La semana pasada les pedí a favor que buscaran la tabla que tuvieran a la mano y para que pudiéramos empezar a trabajar con este nuevo tema. Para comenzar hablaremos de dos personajes que hicieron posible el ordenamiento de la tabla periódica. El primero es conocido como Dmitri Mendeleev. Este personaje fue un ruso conocido por haber descubierto un patrón que ahora se le conoce como la tabla periódica de los elementos. Su investigación principal fue la que dio origen al enunciado de la ley periódica que vamos a ver un poquito adelante. Y este científico fue el que pensó o, o fue el que ordenó los elementos según sus propiedades y dejó espacios para elementos que aún no existían. Mendeleev resumió todos sus descubrimientos en una ley periódica que dice lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos varían periódicamente al aumentar su masa atómica. Cuando hablamos de propiedades físicas son aquellas propiedades que nosotros podemos ver, y cuando hablamos de propiedades químicas son aquellas propiedades que no podemos ver pero aún así están dentro de los elementos. Dice que varían periódicamente al aumentar su masa atómica. Cuando hablamos de masa atómica es la materia de la que está formado un cuerpo o de la cantidad de materia que está formado un cuerpo. Muchos años después, un físico conocido como Henry Moseley propuso una nueva tabla periódica y una nueva ley que dice lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. Veamos aquí. Anteriormente, Mendeleev dice que varían al aumentar su masa atómica. Masa atómica dijimos que era la cantidad de materia de la que está formado un cuerpo. Ahora, Henry Moseley dice que varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. Los números atómicos van a ser aquellos con los que están ordenados actualmente los elementos. Y podemos ver que en la tabla periódica, en filas, o sea, por cada fila nosotros vamos a encontrar un orden. Hasta arriba de la tabla periódica vamos a encontrar dos elementos, 1 y 2. De ahí empieza la siguiente fila, 3, 4, 5, etc. Y así siguen todas las filas gracias a que Henry Moseley le puso un número atómico a cada uno de los elementos y los ordenó según sus números atómicos. Vamos a ver un poquito de la tabla periódica de los elementos. Esta es una herramienta indispensable para organización y consulta de todos los datos de los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. La tabla periódica se divide en grupos o familias. Estos grupos o familias están constituidos por 18 columnas que se encuentran en forma vertical. ¿Sí? Grupos o familias en forma vertical son 18 columnas. De ahí tenemos los periodos o filas, en forma horizontal. Estos periodos o filas son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas dos filas que están acá no es que sean filas extra y se cuenten como 8 y 9, no. Estas dos filas salen de estos dos elementos que están acá. Este elemento es conocido como lantánido y este elemento es conocido como actino. Perdón, lantano y actino. El lantano tiene su propia fila y el actino tiene su propia fila. Estas dos filas salen de acá. Vamos a ver un poquito cómo está organizada o clasificada la tabla periódica de los elementos. Primero vamos a encontrar en esta primera columna que tenemos a los metales alcalinos. Seguido están los metales alcalinos térreos. Toda esta área que está acá se le conoce como metales de transición. Esta área que está acá se le conoce como metaloides, no metales, gases nobles, lantánidos y actínidos.
Cuando hablamos de metales, estamos hablando de metales alcalinoterrios, metales alcalinos, metales de transición e incluso podemos encontrar a los metales, a los elementos de transición interna que son los lantánidos y los actínidos que salen de los metales de transición. Todo este grupo entonces va a tener características similares, entre las cuales podemos mencionar. Tienen un brillo metálico, la mayoría de ellos son plateados, con algunas excepciones. Por ejemplo, el cobre tiene un color rojizo y el oro que tiene un color amarillento. Y todos los demás metales van a tener propiedades similares. En cuanto a color, son buenos conductores de calor y buenos conductores de electricidad. La mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente. Tienen algunas excepciones como el mercurio, que es uno de los únicos metales que son líquidos a temperatura ambiente. De ahí tenemos a los metaloides. Todos estos son considerados como metales y tienen las características similares. Ahora vamos a ver un poquito de los metaloides. Cuando hablamos de los metaloides, la mayoría tienen brillo metálico porque tiene características de los metales aún, pero no son ni metales ni no metales. Son metaloides. Como les decía, tienen un brillo metálico, son sólidos a temperatura ambiente, pero son semiconductores, no son tan buenos conductores de electricidad, o sea que sí conducen, pero no son buenos conductores. Por otro lado tenemos acá los no metales. Los no metales van a ser aquellos que no tienen ese brillo metálico que tienen los metales. También poseen variedad de colores, por ejemplo, el bromo es de color rojo y el azufre es de color amarillo. Algunos son sólidos, como el carbono, que nosotros conocemos generalmente como carbón. El bromo y el azufre, el bromo es líquido y el azufre es, el bromo es líquido y el oxígeno, que también está entre los no metales, es gaseoso. El oxígeno lo vamos a representar generalmente cuando nosotros respiramos, inhalamos lo que conocemos como oxígeno. Por otra parte tenemos a los gases nobles. Los gases nobles se encuentran siempre en estado gaseoso y todos los elementos de la tabla periódica quieren llegar a ser como ellos. ¿Por qué? Porque los gases nobles tienen una estructura atómica muy fuerte, muy estable. O sea que ellos no necesitan hacer enlaces o hacer uniones con ningún otro elemento de la tabla periódica porque están completos. Entonces, estos elementos que nosotros vemos en esta última columna, conocida como gases nobles, son elementos completos que no necesitan hacer pareja con nadie. Entre los no metales vamos a encontrar una característica de un solo elemento que no se encuentra en esta área, pero sigue siendo parte de los no metales. En este cuadrito que vamos a ver en la tabla periódica vamos a encontrar el elemento número 1, que es el hidrógeno. El hidrógeno pertenece al grupo de los no metales, aunque está entre los metales alcalinos. Por ciertas propiedades y por ciertas características se encuentra en este lado, pero pertenece a los no metales. Ahora, en su cuaderno deben dibujar una tabla periódica vacía. Deben indicar hacia dónde se dirigen los grupos y hacia dónde se dirigen los periodos y tienen que escribir cuántos son. Estábamos hablando que generalmente nosotros vamos a encontrar 18 columnas verticales y 7 filas horizontales. Después de que hagan eso, tienen que colorear la tabla periódica según su clasificación. La clasificación que vimos anteriormente, o sea, la de la tabla periódica. Puedes utilizar los colores que prefieras, los colores que tengan a la mano, que la tabla periódica se vea colorida, preferiblemente que sea con crayones y después colocan el nombre. ¿Cómo lo van a colorear? Van a utilizar un color para pintar los metales alcalinos, otro color para pintar los alcaliniterios, otro color para pintar los metales de transición que colindan hasta acá. Este cuadrito, este y este pertenecen a los metales de transición que comienza desde acá, llegando hasta acá. Los metaloides van a ser estos dos que están acá, estos otros dos, estos otros dos, estos otros dos
y estos otros dos. Todos esos van a ser los metaloides. Por último van a pintar los que son no metales, ¿sí? Los que quedaron acá. Los gases nobles nos van a pintar de un solo color toda la columna, esta. Los lantánidos de otro color y los actínidos de otro color. Lo ideal sería que identificaran cada una de las filas y terminaran de hacer su tabla periódica. Cuando terminen van a obtener una tabla periódica coloreada con cada grupo y con los periodos, grupos y periodos identificados y cada clasificación de la tabla periódica dentro de ella. Espero que les haya servido la información que obtuvieron en este video. Cualquier duda pueden escribirme por WhatsApp o pueden mandar un mensajito por Classroom. Les deseo un día exitoso y ánimo, sigan adelante, no se rindan. Todos estamos aprendiendo a usar nuevas herramientas y estamos tratando de hacerlo mejor. Les deseo muchas bendiciones y que todo les salga bien.